y cuyas dimensiones pueden pues variar desde algunos milímetros hasta varios metros. Y por supuesto, para observar un helminto no se necesita un microscopio, pero sí se necesita un microscopio para ver, por ejemplo, los huevos de los helmintos. Como los helmintos tienen dimensiones más grandes que otros agentes infecciosos, son muchísimo más grandes que los virus y son inmensamente más grandes que otros seres vivos, ¿no es cierto? Entonces son de dimensiones grandes y ustedes pueden entender que los helmintos son mucho más complejos estructuralmente, tienen más diferentes proteínas un organismo que los propios protozoarios. Otra característica de los parásitos es que tienen ciclos evolutivos complejos, que a veces dependen de un vector que asegura la transmisión de un huésped a otro. En estos ciclos complejos evolutivos, el parásito puede tener composiciones muy diferentes entre un estado evolutivo y el otro estado evolutivo. Es decir, que va a cambiar, por ejemplo, sus proteínas que constituyen los antígenos del parásito. ¿Ya? Los ciclos evolutivos son también muy importantes a reconocer en las parasitosis porque nos permite a nosotros, en el caso del ser humano, saber en qué estadio evolutivo está el parásito en nuestro organismo, pero también dónde en nuestro organismo, en qué órgano, en qué fluido están ubicados. Ya hemos dicho ya que los parásitos tienen una estructura compleja, ya, y su gran talla hace que posean numerosos antígenos, recordándoles a ustedes que un antígeno es una proteína típica de un parásito y que tiene la capacidad de producir una respuesta inmunitaria. ¿Sí? Estos antígenos pueden ser, como ya hemos dicho en el segundo acápite, pueden ser diferentes y específicas de un estadio particular de desarrollo del parásito. Otras características de las infecciones parasitarias es que muchas veces son crónicas. ¿Sí? Es decir, de larga duración. Un parásito puede alojarse en un organismo, en nuestro cuerpo, durante meses o años, a veces decenas de años. El principio es que un parásito, en principio, no tiene interés en matar al huésped, ya porque él quiere sobrevivir dentro del huésped. Y por lo tanto hay una buena adaptación del parásito al huésped. Le hace daño, pero no tanto hasta destruirlo. Esa es una de las características de las parasitosis, el ser que cuando son crónicas, el parásito está totalmente adaptado al huésped para poder seguir sobreviviendo. Y por otro lado, hay bastante especificidad del parásito por su huésped. En general, las parasitosis que afectan al ser humano no afectan a todos los mamíferos. Pueden afectar a 2 o 3 mamíferos,
o solamente pueden afectar al ser humano. Y eso es lo que se llama especificidad. En otras palabras, por ejemplo, las ovejas tienen sus propios parásitos, las cabras tienen sus propios parásitos, los perros o los gatos de igual manera u otros mamíferos que ustedes conozcan. Esto, por supuesto, tiene excepciones. Hay algunos parásitos que a la vez afectan al ser humano y a dos o tres huéspedes, otros que no son el ser humano. En este sentido, el resultado de la parasitosis, que son en primer lugar crónicas, y por otro lado la especificidad del huésped, establecen una convivencia, una especie de equilibrio entre el huésped y el parásito. ¿Cómo se establece este equilibrio, esta convivencia, que de alguna manera es una especie de convivencia pacífica? Se basa en la respuesta inmune del huésped. El huésped, para defenderse y liberarse del parásito, va a dar una respuesta inmune, que es la que vamos a estudiar ahora, pero también el parásito, para permanecer dentro del huésped o en la superficie del huésped y escapar a la respuesta inmune del huésped que lo podría destruir, tiene una serie de mecanismos que reciben el nombre de mecanismos de escape o evasión. Entonces el parásito desarrolla mecanismos de escape o evasión para evadir la respuesta inmune del huésped. Y eso es un poco los conceptos generales que vamos a ver entre hoy y el miércoles, que se refieren entonces a la respuesta inmune. Acá ustedes pueden ver las dimensiones de los parásitos, y la dimensión está muy ligada a la complejidad proteica, ¿no? Por ejemplo, parásitos como las tenias pueden tener más de 1 metro, pueden llegar hasta 10 metros, ¿sí? Y son vistas a simple vista. Otros parásitos como los esquistosomas, pues pueden medir algunos milímetros o a veces centímetros. De igual manera las filarias o las microfilarias, que son aún más pequeñas, y de esa manera nosotros vemos cómo los parásitos cada vez van siendo más pequeños. Las amebas, que se miden en micras, el plasmodium de igual manera se mide en micras. Ya entrando en la parte de las bacterias, tenemos los estafilococos, que miden apenas unas cuantas micras, y los virus, que son aún mucho más pequeños, el virus de la influenza, los poliovirus, etcétera. Entonces, el tamaño de un agente infeccioso, todos ellos en realidad genéricamente son parásitos porque producen una enfermedad. El tamaño repercute en la variabilidad genética y en la complejidad de los diferentes parásitos. Bueno, con esa introducción entonces vamos a empezar ya el tema mismo de la inmunidad. Y lo primero es definir qué es la inmunidad. Entonces, se conoce como inmunidad al conjunto de mecanismos de defensa que permite a un organismo infectado, o llamado para nosotros huésped, protegerse de los microagresores que se encuentran en el medio externo. ¿Sí? Protegerse de los microagresores
que se encuentran en el medio externo. En realidad, la palabra de microagresores es, un poco exagerada porque ya estamos viendo que algunos parásitos son grandes, no son microscópicos, pero casi siempre ellos se introducen en nuestro organismo mediante, por ejemplo, los quistes o los huevos, que son pequeños y microscópicos. Por eso el término de microagresor, pero ya en nuestro organismo, un huevo, por ejemplo, de tenia, ya se va a ir desarrollando poco a poco hasta tener dimensiones de varios centímetros o varios metros, como habíamos visto. Pero su ingreso es a partir de una larva o un huevo. Entonces, la primera acción de la inmunidad en el huésped es proteger de microagresores. La segunda eh, acción de la inmunidad es evitar el desarrollo de células tumorales. Los organismos complejos como nosotros los seres humanos, en el proceso de multiplicación pueden tener fallas en la multiplicación y de esa manera aparecen células anormales que se llaman células tumorales que si no son eliminadas por el sistema inmunológico, podrían proliferar y llegar a la formación de tumores. Ya la inmunidad entonces controla el desarrollo de tumores en un organismo. Es por eso también que cuando ustedes ven las personas mayores de la tercera edad o mayores, donde la inmunidad está levemente deprimida, esas personas ya pierden en parte el control de destruir las células tumorales y en ellos son más frecuentes los tumores, ¿no? Porque con la edad la inmunidad puede perder parte de su eficacia. Y la tercera acción de la inmunidad es la eliminación de moléculas nocivas que se originan en el interior del organismo del huésped como resultados del proceso de envejecimiento, infecciones, traumas o en el propio crecimiento. Entonces no se olviden que estas son las tres funciones de la inmunidad: proteger de microagresores, evitar las células, el desarrollo de células tumorales y eliminar moléculas nocivas resultado de los diferentes procesos metabólicos que se van originando o también producidos por las infecciones, inflamaciones y traumas. Ya, el, la inmunidad es un proceso complejo y aquí ustedes pueden ver los órganos del sistema inmune. ¿Qué órganos están involucrados en el sistema inmune? Primero están los ganglios linfáticos, ¿sí? Ya todo el ganglio linfático que están distribuidos en todo nuestro organismo y en los ganglios linfáticos son sitios de filtración de los fluidos y maduración de los glóbulos blancos que juegan un rol fundamental en la inmunidad. Después tenemos el timo, que es bien desarrollado en los niños y después se va atrofiando. El timo es el sitio de maduración de los linfocitos T. El vaso también juega un rol fundamental
en el sistema inmune porque es el sitio de maduración y almacenamiento de linfocitos. La médula ósea, creo que tengo acá un ratito, estoy buscando. Si no tenía, bueno, eso nomás. La médula ósea, que es el sitio de maduración, sobre todo de los huesos largos, es el sitio de maduración de las células B y todo esto está comunicado, todo este sistema inmune, ¿no? Que incluye los órganos que acabamos de citar, están comunicados por medio de los vasos linfáticos. Y la linfa, que es el vehículo por donde los diferentes elementos del sistema inmune se van a conectar. A ver, ¿dónde está esto? Un ratito, aquí está. No sé por qué no quiere avanzar. Está trancado. A ver, un ratito voy a ver qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Alguien más está utilizando el, esta conexión? Porque es muy raro que se tranque. ¿Nadie? Bueno, una vez que hemos visto entonces cuáles son los órganos del sistema inmune, vamos a hablar de dos tipos de inmunidad que son importantes. ¿Ya? Por un lado tenemos la inmunidad innata o natural y por otro lado tenemos la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es aquella que está presente al nacer. Cuando nacemos, nace un bebé, ya tiene un sistema eficaz de defensa contra la mayor parte de los agentes microbianos. Esa inmunidad que está presente al nacer se llama inmunidad innata. Innata quiere decir presente en el nacimiento o natural, para diferenciarla de la adquirida. ¿De acuerdo? Y es la primera línea de defensa contra los microorganismos invasivos. Mientras que la inmunidad adquirida es la inmunidad que se desarrolla a través del tiempo y en contacto con los diversos parásitos y las proteínas de esos parásitos. Entonces, por eso se llama adquirida, la adquiere el ser humano a partir del contacto con los agentes infecciosos y en realidad contra las proteínas de esos agentes infecciosos. ¿Sí? El sistema inmunitario de la persona va poco a poco a través de su experiencia con diferentes agentes infecciosos y también de las vacunas, construyendo una defensa
contra estos antígenos, estas proteínas de los parásitos. La inmunidad natural entonces está conformada por lo que se llama la inmunidad de especie, ¿sí? Nosotros somos, de hecho, por ser especie humana, Homo sapiens, de hecho, hay muchísimos agentes microbiológicos o macrobiológicos que no nos enfermamos aunque estuviéramos en contacto por ellos, porque simple y llanamente nos defiende la inmunidad de especie. Para decirles, probablemente hay enfermedades del león, de los tigres o de los peces e incluso de las plantas que a nosotros no nos van a dar enfermedad. Nuestro organismo ya nace con esa inmunidad que hace que no nos dé una determinada enfermedad de otra especie diferente a la nuestra. De igual manera, dentro de la inmunidad natural está lo que se llama la susceptibilidad racial. Algunas razas son más susceptibles a algunos agentes infecciosos y otras razas son resistentes a ciertos agentes infecciosos. Sí, eso es lo que se llama una inmunidad o susceptibilidad de tipo racial. Por ejemplo, la malaria por Plasmodium vivax, la raza negra tiene factores que los protege contra la malaria vivax, que no están esos factores presentes en la raza blanca, por ejemplo. Ya hemos hablado algo de las diferencias de edad. Los niños pequeños que tienen todavía un sistema inmune poco desarrollado son mucho más susceptibles a un montón de infecciones, por eso muchísimas de las enfermedades infecciosas y parasitarias son más frecuentes en la niñez, pero también las personas ancianas tienen mayor predisposición a ciertas enfermedades parasitarias, bacterianas o virales. Y eso es lo que se llama como parte de la inmunidad natural las diferencias de edad. Otra inmunidad natural son las barreras, ya las barreras de nuestro cuerpo. Esas barreras fundamentalmente están conformadas por la piel y las mucosas. La piel nos protege de muchísimas infecciones y la evidencia es que una piel lesionada, ya por ejemplo en una persona quemada, donde la piel está totalmente lesionada, va a ser susceptible a una enorme cantidad de infecciones, de bacterias, de parásitos, de virus también, por supuesto. La inmunidad natural nos defiende contra todos ellos. Hongos también. Sí, si la piel se lesiona, por ahí ingresan agentes infecciosos. Entonces la piel es una barrera natural de defensa. Es parte de la inmunidad natural, exactamente como las mucosas. Las mucosas, si están sanas, son una barrera para impedir la penetración de agentes infecciosos. Si las mucosas están lesionadas, pues van a favorecer el ingreso de un agente infeccioso. Otra parte de la inmunidad natural son las secreciones. Las lágrimas, por ejemplo, que además contienen una serie de enzimas protectoras, las lágrimas protegen contra infecciones que podrían penetrar por la conjuntiva ocular, ¿ya?
y esto gracias a una serie de proteínas y enzimas protectoras. Son parte de la inmunidad natural, pero también por ejemplo, la saliva tiene acciones protectoras contra una serie de infecciones y no es casual que cuando en el saber popular alguien se golpea o se hace una pequeña heridita, se chupa esa zona o a veces la mamá o el papá le chupa, le pone un poquito de saliva porque ahí hay lisosimas que tienen una acción contra los agentes infecciosos. También la temperatura es una parte de la inmunidad natural. Las temperaturas muy altas, 39, 39,5, 40 grados, impiden la multiplicación son un mecanismo de defensa para impedir la multiplicación de los agentes infecciosos que en general están centrados, la mejor temperatura que tienen los que están adaptados al ser humano es la temperatura de 37 grados. ¿No? Y cuando la temperatura va aumentando, es un mecanismo de defensa que permite una menor multiplicación de los agentes infecciosos. Otra parte de la inmunidad natural son las influencias metabólicas, las alteraciones metabólicas, que también pueden controlar las infecciones, ¿ya? Y también las influencias hormonales. Por ejemplo, conocido que las personas que tienen diabetes son mucho más susceptibles a una serie de factores de infecciones, como también las personas obesas, ¿no? Que también pueden estar con más frecuencia eh, infectadas y desarrollar una enfermedad, ya sea parasitaria, viral, bacteriana o micótica. Entonces, todo esto es la inmunidad natural. Con todo esto nacemos nosotros y esta inmunidad natural además se va transformando a medida del tiempo, ¿sí? No es lo mismo la barrera de la piel en un joven o una persona joven que una barrera de la piel en una persona ya de la tercera o cuarta edad que tienen más posibilidades de que esa barrera sea invadida, digamos, por agentes patógenos. Aquí lo que vamos a ver son los elementos básicos del sistema inmune, en parte para recordar. Hay elementos del sistema inmune no específicos, ¿sí? Es decir, que actúan sin importar qué agente infeccioso es el que está agrediendo al organismo. Y ahí tenemos los macrófagos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos natural killer, los el complemento y las citoquinas o citocinas. Estos son elementos no específicos. Ya sin importar qué agente infeccioso esté penetrando al organismo, los macrófagos van a cumplir su rol de fagocitarlo. Los neutrófilos también de fagocitarlo. Los eosinófilos tienen un mayor rol, sobre todo en los parásitos helmintos y en general los linfocitos natural killer pueden destruir a cualquier agente infeccioso. Por eso no son específicos, no están contra un agente infeccioso determinado,
al contrario de lo que son los elementos específicos, donde tenemos dos, que es de lo que más vamos a hablar ahora, que son por un lado los linfocitos, y en ellos tenemos los linfocitos T, CD4 y CD8, ¿sí? Y por otro lado, los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Entonces, estos son elementos específicos. ¿En qué sentido son específicos? Tanto los linfocitos T como los linfocitos B se activan contra un agente infeccioso determinado. ¿Sí? No actúan sobre cualquier agente, como en este otro caso de los elementos no específicos, sino se van a ser activados contra un agente específico y determinado. Ya, ahí vamos a estudiar entonces los linfocitos T, y ahí vamos a ver el rol de los linfocitos TCD4, TCD8 y el rol de los linfocitos B, cuyo acción fundamental es la producción de anticuerpos contra una proteína determinada. En general nosotros decimos contra un agente infeccioso, pero la verdad es que no actúan sobre un agente infeccioso, sino sobre una determinada proteína de, de ese agente infeccioso. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos los macrófagos, ya como parte de la inmunidad no específica. Ya aquí está el macrófago, cuya función fundamental es la fagocitosis. Ya los neutrófilos, cuya acción fundamental es también la fagocitosis y también la activación de sustancias, de mecanismos bactericidas. Los eosinófilos, como habíamos dicho, tienen una acción fundamental contra ciertos parásitos, sobre todo. Los basófilos, no se conoce exactamente cómo actúan los basófilos, el mecanismo de acción es desconocido. Tenemos también los mastocitos que van a secretar una serie de gránulos como la histamina y otras sustancias que van a neutralizar algunos agentes infecciosos, y las células natural killer. Aquí tienen una célula natural killer que va a tener una acción de destrucción mediante también pequeños gránulos de algunos agentes infecciosos. Entonces, esto corresponde a lo que es la inmunidad natural. Todos nacemos, y cuando nacemos tenemos macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos y células natural killer que nos van a proteger desde el nacimiento y de manera no específica. Ya, entonces aquí tienen ustedes algunas de las funciones de cada una de estas células. Ya, los macrófagos también juegan un rol en la hipersensibilidad retardada, los neutrófilos en la fagocitosis, en respuestas a señales que son enviadas por el complemento y los anticuerpos, ¿no?
Aquí, como habíamos dicho, los eosinófilos involucrados en la acción contra los parásitos, ya los basófilos que liberan gránulos mediadores de la inflamación, apoyan entonces el desarrollo de la inflamación, igual que los mastocitos, que también juegan un rol en las respuestas alérgicas, y las natural killer, como su nombre indica, mata células infectadas o malignas. ¿Sí? Bueno, creo que nos vamos a quedar ahí porque son las 3:30 y la siguiente clase, que es el miércoles, vamos a ver ya la parte de la inmunidad, tanto humoral como la inmunidad celular y los diferentes conceptos de anticuerpos, antígenos, anticuerpos, etcétera. ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar ahí ya por ahora. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego, doctor. hasta luego, Hasta luego, doctor. hasta luego.